Anunciando en todos estos días, de nuevo vuelve a la sintonía de Radio Ahora nuestro espacio Abre tu Mente, donde íbamos a tratar el tema de la aversión al sexo, el miedo a mantener relaciones sexuales. Es un tema muy interesante, como todos los que nos trae nuestra psicóloga y sexóloga María Guirao, a la que ya tenemos aquí. María, muy buenos días. Muy buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de estar aquí como siempre. Hoy pues viernes, encantada. Cambiando de día. Pero bueno, menos mal que vosotros me permitís siempre venir cuando puedo. Tú sabes que nos adaptamos a lo que tú nos digas. Siempre que podamos contar con tu presencia, pues es un placer tenerte aquí. Es un lujazo estar aquí. Bueno, hoy un tema que es muy interesante, como todos los que solemos tratar contigo. Y vamos a hablar de sexo, pero en su faceta pues un poco más, digamos, entre comillas, desagradable, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hablar pues de lo que experimenta el ser humano, ¿no? Del miedo al sexo, del temor al sexo. Vamos a hablar de esto todo relacionado con esos temas, de lo que se conoce como erotofobia, por así decirlo, lo que es la aversión al sexo. Cuéntanos un poquito qué es aversión al sexo. Sería como cualquier fobia, como la persona que tiene fobia a los perros o a los aviones, ante, por ejemplo, un estímulo como podría ser mantener relaciones sexuales de una determinada postura, porque tiene fobia a ese tipo de relaciones sexuales, porque tiene miedo, tiene aversión, no quiere, no le entran ganas tampoco. Ahora veremos que a veces se puede diferenciar entre el deseo y el miedo real. Uh-huh. Y bueno, pues huye ante esa situación y no quiere mantener esas relaciones porque le da pánico, le da asco, le crea mucho rechazo a tener relaciones sexuales. Uh-huh. Esto puede ser primario, o sea, que una persona de alguna manera lo ha desarrollado desde la primera vez que ha mantenido relaciones sexuales, o desde siempre ha ido empezando a desarrollar ese miedo, ese rechazo a las relaciones sexuales, o puede ser secundario. En el caso de secundario es porque ocurre algo, normalmente ha tenido relaciones sexuales normalmente, sin ningún tipo de problema ni de rechazo, y bueno, pues le ha ocurrido algo que le ha llevado a crear unos aprendizajes y asociar al sexo con algo negativo, como con sentirse como un objeto, sentirse mal al hacerlo, recordar que su pareja le fue infiel y ha decidido perdonarla, pero sigue teniéndolo en la cabeza, entonces se está forzando, o haber sufrido un abuso sexual, algún tipo de violación. Entonces son digamos, experiencias que se le marcan a la persona y pues le crea una disfunción a la hora de mantener relaciones sexuales normales. Muchas veces en el tema de secundario ocurre que las personas se cuestionan si realmente quieren a su pareja o no. Entonces, digamos que anteponen al sexo a lo que le está ocurriendo, a si realmente esta relación está funcionando, si realmente yo quiero seguir con esta persona porque me está ocurriendo esto. Uh-huh. Y muchas veces el problema no está en la pareja, sino en el cómo tienes asociado tú las relaciones sexuales. Lo que pasa es que lo achacamos mucho a eso, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que, de las relaciones sexuales entre pareja, pues son un tanto por ciento muy alto, ¿no? de lo que es esa relación, ¿no? Posiblemente claro. Por eso le echemos la culpa. Depende también de la pareja. Hay parejas que le dan mucha importancia a las relaciones sexuales que vayan bien. Para ellos es muy importante, pero no es, me atrevería a decir, en la gran mayoría de relaciones sanas, la sexualidad no es más de la mitad de lo importante. Es importante, pero hay muchos factores más importantes. Lo que pasa es que se le da un peso que a lo mejor no tiene las relaciones sexuales y se piensa que ya no lo quiero, ya no la quiero porque me está ocurriendo esto de que le huyo las relaciones sexuales. Muchas veces la consecuencia de que tú no quieras tener relaciones sexuales, aunque tengas deseo, pero tienes esta aversión. A mí me apetece, pero me ocurre esto, que cuando voy a tener relaciones sexuales, pues tengo estos pensamientos que me invaden la cabeza y no me los puedo sacar de la cabeza y estoy pensando que acabe rápido, pero luego tengo ganas, me masturbo o pienso en ella o pienso en él. ¿Qué me está ocurriendo, no? Uh-huh. Que muchas veces se llega a cuestionar eso y la pareja también te lo cuestiona, te dice, ya no me quieres como antes, ya no me deseas, es que ya no me buscas, siempre te tengo que buscar yo. Entonces estos discursos muchas veces de manera
como para intentar solucionar el problema, lo que hacen es hacerlo todavía más grande. Agravarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿se pueden diferenciar algunos tipos de fobias? ¿Hay alguna clase? Bueno, pues hemos mirado que hay muchísimas clases, ¿no? Normalmente sí que se dice que la más típica es la generalizada. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes asociado las relaciones sexuales con que sabes que al principio te va a dar un beso, o sabes que al principio vais a estar solos en la cama, o va a haber un beso con lengua, o más apasionado, van a haber abrazos, esos son, digamos que los antecedentes a tener una relación sexual. Uh-huh. Entonces una persona que tenga aversión al sexo, aunque tenga muchas ganas de besar a su pareja, o de pues decirle que le quiere o que la quiere, pues esto lo huye, lo rehuye, porque sabe que cuando le dé un beso de esa manera él va a pensar o ella va a pensar. Hablo en femenino porque normalmente las mujeres son las que tienen aversión al sexo, pero hay hombres que también lo pueden desarrollar. Uh-huh. Entonces dices, es que si lo hago va a pensar que a lo mejor me apetece y aunque me apetezca no quiero porque me va a volver a pasar lo mismo. Muchas veces la aversión al sexo empieza con un deseo sexual hipoactivo, o sea, con una falta de deseo sexual. Entonces hay una falta de deseo sexual, se hace sin ganas, me ha dolido o me ha parecido desagradable, yo no estaba en la misma sintonía que mi pareja y me he sentido como un objeto, como que iba a desfogarse y ya está. Entonces es cuando lo haces sin ganas, cuando se crea este vínculo de aversión, de no quiero volver a repetir esto, entonces lo vuelves a repetir por lo mismo, porque ya llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Se desarrolla normalmente este tipo de disfunción sexual, se desarrolla entre los 25, se habla de entre mujeres de 25 a 30, 35 años, que es cuando ya se empieza a mantener relaciones a largo plazo. Uh-huh. Bueno, como tú antes comentabas, hemos estado antes mirando pues algunos tipos, ¿no?, a los que se le podía tener aversión y bueno, la verdad es que son así curiosos, ¿no? Algunos de ellos. Miedo, por ejemplo, a los besos. Aversión a un tipo de postura. Ajá, sí. Y bueno, que era en algo en concreto, ¿no? Que siempre pues había alguna de las partes de a lo mejor de esa relación, ¿no?, que era lo que a ti te daba aversión, ¿no? Por ejemplo, miedo a la intimidad. También salía por aquí la parafobia, también. Bueno, que es extenso, ¿no? Que parece que no, pero sí hay un amplio así abanico de fobias en ese aspecto, ¿no? Sí, es cuando al final huyes de una situación que tiene que estar normalizada en una pareja, como intimidad o besos o caricias, y no puedes mantenerlo. Una también muy común podría ser la gimnofobia, que sería el miedo a la desnudez, a que te vean desnudo. Sí, esa yo creo que puede ser muy común, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Más que miedo, yo creo que es vergüenza. Ajá. Yo más que miedo, ¿no? Porque el miedo muchas veces se asocia con la vergüenza, con la culpa. Este tipo de personas, ahora hablaremos, que sienten mucha culpa, sienten mucha vergüenza hacia lo que le pasa, porque creen que es su culpa que su relación no esté funcionando, es su culpa que no le puedan dar lo que necesita su pareja. Entonces la culpa aquí lo que está haciendo, otra vez decimos lo mismo, que es hacer el problema más grande, porque se sienten culpables pero no hacen nada para cambiarlo, ¿no? Y entonces se continúa el problema porque al final la aversión, la incomodidad la sigues teniendo, ¿no? Sí, el tema de la vergüenza de la desnudez yo creo que está muy relacionado con la sociedad en la que estamos hoy en día y bueno, con la sociedad en general, sobre todo en las mujeres o en los hombres, que tienen mucho complejo con su cuerpo. Esto está muy relacionado con la pornografía, porque muchas veces la educación sexual que recibimos en primera instancia viene de allí, viene de los primeros contactos que tenemos con el sexo, con lo que es, con tal, y vemos unos cuerpos que no están para nada. Unos estereotipos no tenemos en la mente, ¿no? Exacto, son unos estereotipos que no son muy normales, que no tienen que ver con los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Entonces hay veces que uno se compara y las comparaciones no suelen ser positivas. Entonces, pues eso, se puede crear un tipo de vergüenza o de malestar hacia tu físico.
y por lo tanto no estás cómodo cuando te desnudas porque la persona puede ver o puede pensar. Muchas aversiones al sexo y muchos deseos sexuales hipoactivos están relacionados con el cómo yo me siento con mi cuerpo, como si yo me siento atractivo o si me siento atractiva. Una de las maneras de trabajar la aversión al sexo y de trabajar el deseo sexual es trabajar esa autoestima y hacer que se sienta bien la persona con su cuerpo, ¿no? Hay veces que una persona que no está cómoda, por ejemplo, con su barriga, está manteniendo relaciones sexuales y está viendo su barriga y está pensando, a veces que piensan, es que se estará dando cuenta, es que estará viendo mi barriga, es que no me gusta, es que... Entonces, hablamos muchas veces del simpático y el parasimpático. Uh-huh. El sistema nervioso simpático es el de la activación, el que no nos ayuda para estar relajados. Y el parasimpático es el que debe funcionar. Cuando se activan todos estos pensamientos de aversión, de malestar, de falta de autoestima, empezamos a estar activos, empezamos a estar nerviosos cuando es lo que no tenemos que hacer en las relaciones sexuales. ¿Y qué síntomas pueden presentar las personas que padecen este tipo de fobia, de miedo? Lo que hablamos, rechazar totalmente, muchísima vergüenza, rechazan mucho el acercamiento, la intimidad, los besos, porque ya se generaliza, llega a generalizarse, ¿no? Cuando no se tienen relaciones desde hace mucho tiempo y hay intimidad, pues se habla de ello. Se empiezan a hablar de oye, ¿qué te está pasando? Entonces sienten vergüenza, sienten culpa, de claro, por mi culpa esto no está pasando, no sé cómo gestionarlo, es que a lo mejor no lo quiero porque sigo teniendo deseo o por otros hombres o por otras mujeres y ¿qué me está pasando? Entonces, al final, en definitiva, es la comunicación con la persona y contigo mismo. Sí. Aparte de eso, por lo que estoy también, comprobando que también hay lo que es síntomas físicos, como boca seca, sudoración, falta eso es ansiedad, aire. Eso es ansiedad. Es por el tipo de hipervigilancia que se hace para estar, para no perder el control, para que no ocurra, ¿no? Entonces eso sí, está asociado con el sistema, como hablamos, el que no nos ayude a las relaciones sexuales. Pero qué cosa más curiosa, ¿no? El sexo, que es uno de los mayores placeres, ¿no?, que puede experimentar el ser humano, que se convierta en algo tan traumático, ¿no? Exacto. Sí, cuando tenemos miedo a algo, tenemos ansiedad. El que tiene miedo a montarse en un avión, antes de montarse en un avión, le empiezan a sudar las manos, empieza a tener sudor frío, empieza a tener muchas palpitaciones, que tiene ganas de irse. Es lo mismo. Es eso, es ansiedad. Sí. Bueno, ¿y hay algún tratamiento que puedan seguir estas personas para...? Pues es muy importante en este caso tener claro que cuanto más te pongas delante del toro, va a ser peor. Porque no es una terapia de choque, ¿no? Decir, venga, pues que se te pase, ya verás cómo se te olvida. Pues en algún caso puede haber funcionado, pero normalmente esto no ocurre porque la ansiedad disminuye cuando acaba la relación sexual, pero no se está disfrutando. Entonces, el tratamiento, pues la ayuda estaría muy enfocada a una ayuda psicológica, a una ayuda de intentar reentrenar o cambiar esos aprendizajes que se tienen asociados a las relaciones sexuales y a ir haciendo unos aprendizajes positivos, sobre todo en 3 bases, ¿no? En la autoestima, en la culpabilidad, en la comunicación en pareja y en los acercamientos diferentes en relaciones sexuales. ¿Y con estos tratamientos se llega al final a vencer esta fobia? ¿Se consigue? Pues yo creo que haciendo muchos esfuerzos, pues por supuesto que podemos estar contentos de algunos tratamientos que sí que se han llegado a funcionar, ¿no? Yo siempre pienso que hay que poner toda o casi toda la carne en el asador. A veces haciéndolo perfecto no sale perfecto, pero bueno, yo creo que la sexualidad es algo vital en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Aunque no tengamos relaciones sexuales, tenemos sexualidad y es algo que es muy importante en nuestro bienestar, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, para no vivirlo con vergüenza o con rechazo. Entonces yo creo que si a alguien le está ocurriendo esto, es vital pedir ayuda y no hacer el problema más grande, no creer que no funcionas para toda la vida en las relaciones sexuales
porque si no has intentado nada diferente no te va a ocurrir nada diferente. Claro, sigue la cosa conforme está, ¿no? Muchas mujeres que le ocurre esto relatan el discurso de es que no funciono, es que yo ya sé que el sexo pues es algo que para mí está muerto, para mí no existe, la de disfrutar en el sexo es algo que ya me he hecho a la idea de que no me va a ocurrir. Lo tienen asumido. Claro, lo tienen asumido por este gran temor que tienen. Pero así no van a encontrar nunca una solución ni una cura, entre comillas, ¿no? Para este miedo. Es complicado porque hablamos siempre que el tema del sexo es un tabú, no se pide ayuda tan fácilmente porque nos achacamos mucho, nos llevamos mucho la culpa y lo vivimos con mucha vergüenza. Bueno, María, ¿algo más que quieras añadir acerca de este tema para terminar? Pues yo creo que nada más, que espero que les haya parecido interesante a los oyentes. Y nada, yo estoy en Cieza, en Alfonso X, y cuando quieran, tengan alguna consulta, pueden llamar aquí a la radio a preguntarle mi número de teléfono. Tengo una página de Facebook, María Guirao, psicóloga, sexóloga, y nada más. Bueno, pues como siempre, María, es un placer tenerte aquí con nosotros, despejarnos todas estas dudas que siempre, bueno, pues surgen y temas que no conocemos, que la verdad está muy interesante, está muy bien saber de todo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y te esperamos pronto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.